Bienvenidos a su programa Diálogos con la Realidad. El día de hoy nos acompaña Mario Patrón Sánchez, quien es el director del Centro ProDH. El tema que vamos a hablar es sobre acceso a la justicia en América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Hay varias preguntas que tenemos acá, vamos a ir platicando y conversando en este tiempo. Gusto. La primera, ¿qué implica el derecho a acceder a la justicia y cuáles han sido las principales formas de exclusión sistemática y sectorial en este derecho? Sí, se ha ido construyendo lo que se llama el derecho a la justicia integral, que es un componente, como su nombre lo indica, que está integrado por varios factores. Primero es el conocimiento de la verdad de lo sucedido. Segundo es la justicia en materia de que quienes son responsables, sobre todo cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, sean llevados ante la justicia, sean procesados conforme a derecho y sean debidamente sancionados. Pero también hay otro componente que se llama la reparación integral del daño, que forma parte del acceso a la justicia. Muchas ocasiones tenemos medianamente conocida la verdad de lo que sucedió. En ocasiones tenemos perpetradores procesados, pero a las víctimas no se les repara el daño. Lo que tutela el derecho a la justicia es justo todos los derechos de las víctimas, de conocer la verdad, la justicia y que se les repare el daño, pero también a su vez tutela los derechos de los perpetradores. Cuando no se respeta el debido proceso, por ejemplo, cuando el gobierno incurre en la tortura para investigar los derechos, viola los derechos del detenido, pero también está poniendo en riesgo el acceso a la justicia para las víctimas. De esta manera, la reparación del daño termina siendo igual de importante que conocer la verdad y que conocer la justicia, que los perpetradores estén en la calle. Y cuando hablamos de reparación del daño, no solamente estamos hablando de una indemnización económica, que es lo que más se conoce. No, estamos hablando justo de medidas de satisfacción, o sea, qué es lo que a las víctimas les ayuda como justicia restitutiva de inicio. Muchas veces estamos hablando de disculpas públicas, de actos de reconocimiento. Hay medidas muy simbólicas en otros países como memoriales o nombres de las calles en honor a las víctimas, etc. Pero también cuando hablamos de la reparación del daño, estamos hablando también de lo que se ha venido desarrollando en la jurisprudencia interamericana del proyecto de vida. O sea, cuando hablamos de violaciones a derechos humanos, estamos hablando también de que truncan la vida, de que trastocan la normalidad de la vida de las víctimas y que por lo tanto cuando se tiene que reparar el daño, se tiene que reparar el proyecto de vida que se trastocó. Y finalmente también cuando hablamos de la reparación del daño, estamos hablando de lo que se llaman las medidas de no repetición. O sea, los casos tienen un valor individual, ya sea estemos hablando de víctimas individuales, pero también de grupos o de víctimas colectivas, pero también tienen un valor estructural. Finalmente, para que existan esos casos de violaciones de derechos humanos, es porque hay estructuras, hay causas estructurales que permiten que eso suceda. Entonces, también la reparación del daño advierte a que se implementen medidas de no repetición que eviten que esos hechos se vuelvan a repetir. Sintetizo, el derecho al acceso a la justicia es un derecho complejo que no se limita solo a llevar a la cárcel a los perpetradores, sino también se significa la verdad para la víctima, pero también la verdad para la sociedad en su conjunto. Pero también significa a su vez la reparación del daño, en donde sí tiene que ver una indemnización o compensación, porque estamos hablando del daño material, del daño inmaterial, pero también son medidas simbólicas de reparación, también incluye el proyecto de vida, pero también incluye las medidas de no repetición. Si eso es posible, tendríamos que decir que tanto en México como en América Latina, en Centroamérica, en el sur global de América, la conjugación de todos estos componentes rara vez se ve, lo tendríamos que decir. Por ejemplo, en el Cono Sur tenemos una historia muy marcada de un antes y un después en términos de dictaduras, ¿verdad? ¿Qué tanto todas estas décadas de dictadura en donde hubo desapariciones, torturas, ejecuciones, se llevó a la justicia?
Muchas veces se avanzó en la verdad, por ejemplo, la Comisión de la Verdad del Perú, pero no necesariamente esa verdad tuvo repercusiones en justicia, o sea, el encarcelamiento de los perpetradores. En algunos casos se avanzó en medidas de no repetición, o sea, en establecer reformas normativas, en establecer políticas públicas que evitaran que esos hechos se volvieran a repetir, o lo que se llama la justicia transicional, que es modificar las instituciones para evitar que esos hechos se vuelvan a repetir. Pero realmente, incluso si vamos a la propia historia mexicana, realmente tendríamos que decir que es un reto hoy en día que estos tres componentes grandes, verdad, justicia y reparación, se conjuguen de manera integral. Qué interesante toda esta parte de las repercusiones sociales que puede llegar a tener definitivamente la reparación digna y que de alguna u otra manera simbólicamente le ayudan a la víctima para comprender toda esa parte y que también le sirven de ejemplo a la sociedad de que sí se puede acceder a la justicia. Así es, o sea, la justicia, por eso te decía que tiene dos componentes básicos, sobre todo como se ha ido acuñando el derecho a la verdad. Uno individual, que tiene que ver con el caso en concreto, las personas y los actores en concreto, pero otro social, que a veces es mucho más relevante y que tiene que ver cómo la respuesta del Estado es un mensaje a la sociedad en su conjunto. En México tenemos historias recientes que son sumamente penosas, dolorosas, como Ayotzinapa. Hubo una teoría oficial del caso que no representó el derecho a la verdad para las 43 familias que siguen buscando a sus hijos, pero también en términos sociales, en términos de la sociedad en su conjunto, en donde el mensaje es devastador, el mensaje de impunidad es devastador, porque si esa falta de verdad sucede en una de las violaciones más graves en nuestro México contemporáneo, ¿qué se puede esperar el ciudadano a pie, el ciudadano común, en donde su caso no ha tenido una repercusión social tan relevante? Por eso es que los dos niveles son claves, e incluso el nivel social, colectivo, el derecho a la verdad, termina siendo muy relevante para poder empujar, impulsar lo que yo te comentaba, estas medidas de transformación institucional que eviten que esos hechos vuelvan a suceder. Por eso digo que la suma de estos tres grandes componentes del derecho al acceso a la justicia, pocas veces lo vemos en nuestra América Latina en su conjunto. Gracias. Otra de las preguntas se relaciona con los requisitos que son necesarios para el derecho a una tutela judicial efectiva frente a afectaciones individuales o colectivas. Sí, a ver, la tutela judicial, existen los derechos fundamentales y esos derechos fundamentales tienen que tener su traducción en lo que se llaman garantías, que justo son los recursos que nos ayudan para hacer valer esos derechos. Si solamente existieran los derechos y no hay una tutela o un recurso judicial para hacerlos valer, es casi como tener derechos vaciados, tener derechos en la letra, pero que no se pueden hacer exigibles a partir de recursos. Por eso también se ha ido desarrollando toda una jurisprudencia tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano de derechos humanos. Primero, los recursos judiciales deben de existir en la ley. Segundo, no basta con que existan en la ley, sino que deben de ser idóneos y además adecuados. ¿Qué significa idóneos? Que realmente sirvan para resolver la causa por las que fueron creados. Te pongo el ejemplo del tema de la desaparición forzada, que es uno de los ejemplos más paradigmáticos. Existe lo que se llama el amparo habeas corpus, que es un amparo, un recurso para buscar a las personas. Pero anteriormente nuestra legislación lo que indicaba era que ese amparo lo podía interponer cualquier persona, pero antes de que se cumplieran 3 días, la persona desaparecida lo tenía que ratificar. Entonces dices, pues si está desaparecida, ¿cómo lo va a ratificar? Entonces, es un recurso que existe en la ley, pero no es idóneo porque en realidad no sirve para buscar a la persona desaparecida. Y también adecuado significa
que sea un recurso que no ponga en riesgo la integridad de las víctimas que lo ejercen. O sea, hoy en nuestra realidad mexicana, por ejemplo, tenemos zonas, regiones del país en donde la institucionalidad del Estado es muy débil y las víctimas ponen en riesgo su integridad simplemente cuando denuncian unos hechos. Ahí el recurso, por ejemplo, tú denuncias que un familiar desapareció, pero si la institución del Estado que debe de investigar la desaparición está cooptada por el crimen organizado o está coludida con el crimen organizado, el recurso no es adecuado porque no solo no va a encontrar a la persona desaparecida, sino va a poner en riesgo a quien denuncia. Entonces, la tutela judicial significa que hayan recursos jurídicos que permitan hacer válidos y vigentes los derechos. Y para que esos recursos jurídicos sean idóneos y adecuados, deben existir en la norma, deben de generar el resultado para el que fueron creados, pero también no deben de poner en riesgo a las víctimas y no deben de estar sujetos a cargas procesales excesivas. Te pongo el ejemplo de cualquier denuncia penal en México. Es un recurso para investigar un delito, pero el Ministerio Público no tiene un plazo para hacer la investigación. Entonces pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y entonces ¿de qué te sirve la existencia del recurso si no se desenvuelve en lo que se llama un plazo razonable? Hay sistemas en nuestra América Latina que son, digamos, más eficaces que otros. México tiene una Corte Suprema que propiamente no tiene las características de ser una corte constitucional. Hay otros sistemas como el argentino o incluso el colombiano que tienen esquemas institucionales de cortes constitucionales que son mucho más efectivos que el mexicano. Por ejemplo, en Colombia existe el recurso de tutela, así se llama la tutela, y ha resultado ser un recurso muy efectivo para tutelar sobre todo derechos sociales, vivienda, educación, derechos culturales, tierra y territorio. En nuestro país, el mayor recurso de tutela judicial es el amparo, que es el recurso para hacer valer la eficacia de los derechos. Sin embargo, están sujetos a muchos requisitos procesales que a veces los hacen nugatorios. Te pongo otro ejemplo. Una comunidad indígena que quiere hacer valer un derecho colectivo de su tierra frente a una concesión minera, por ejemplo. Se ha negado incluso que las comunidades indígenas tengan derecho a interponer el amparo porque no tienen una personalidad reconocida, más que su uso, su costumbre, sus tradiciones en donde se reivindican como indígenas. Entonces, lo que dice la Corte es que esos recursos los tienen que interponer autoridades formalmente instituidas. Esa sola regulación per se ya es violatorio de los derechos culturales de la comunidad indígena y hace de alguna manera que ese recurso exista, pero no sea idóneo, adecuado y por lo tanto no sea eficaz. Bueno, pues muchas gracias. Por favor, acompáñennos. En un momento regresamos con Mario Patrón Sánchez, director del Centro ProDH. En este momento continuamos y retomamos en este programa Diálogos con la Realidad. Nos acompaña Mario Patrón Sánchez, él es director del Centro ProDH y estamos hablando sobre la importancia del acceso a la justicia en América Latina. Vamos a continuar con las otras preguntas. ¿Qué retos y pendientes hay en América Latina en este derecho? Sí, como te decía, los retos son enormes. Si tomamos experiencias como la mexicana, tenemos, según datos oficiales, una tasa de impunidad elevadísima. O sea, en nuestro México solo entre el 1 y el 2% de los casos que se denuncian en materia penal tienen acceso a la justicia. Entonces, digamos, el reto es de esa magnitud. O sea, tenemos instituciones que están alejadas en términos de confianza de la ciudadanía. Hay una cifra negra sumamente grande, un subregistro en términos de las denuncias que se presentan para solicitar justicia, y tenemos esos recursos que no son eficientes, eficaces por el tiempo que tardan. O sea,
Un caso de una denuncia difícilmente tarda menos de un año, por ejemplo. Entonces son desgastantes en términos de tiempo, en términos de esfuerzos, en términos económicos. Pero también hay un reto en términos de la accesibilidad de la justicia, lo que se llama la accesibilidad material de la justicia. Cuando uno ve, sobre todo en países que somos multiculturales y donde tenemos tanto comunidades indígenas como campesinas con grados de marginación, incluso incomunicación fuertes, muy radicales, tenemos otro tipo de problemas de acceso material a la justicia. O sea, la otra pregunta es, ¿qué tan cercanos están los juzgados, los ministerios públicos, la institucionalidad del Estado, qué tan cercana está para estas comunidades? Y vemos que hay comunidades que su puerta de entrada con el Estado, institución, está a 12, 15 días, 2 días caminando. Entonces, en esos contextos simplemente la justicia es inexistente en todos los sentidos. Entonces, ¿qué retos tenemos? Es contar con marcos jurídicos adecuados, primero, que no pongan todas estas cargas procesales, que no pongan en riesgo a las víctimas, como referíamos. Segundo es que la justicia y la institucionalidad del Estado esté lo más cercana posible a las personas, ¿sí? Y una vez ya estando cercana, pues realmente tramiten y realmente sean garantes de la justicia. Otro de los grandes retos es, como tú sabes, México tuvo una reforma constitucional en materia de derechos humanos muy relevante en junio del 2011. Anteriormente seguro tú y nuestro auditorio habrán escuchado esta frase que la justicia era ciega, ¿verdad? Y que los jueces, su único papel era aplicar la ley. Entonces ahí lo que tenías es que la aplicaban. Si la ley era mala de por sí, pues aplicaban mal la justicia, pero además aplicaban una justicia ciega en donde pues no veían a las partes y no veían la dimensión social justo a la justicia. Hoy en día los jueces son creadores de derecho, ya no son solo aplicadores. Entonces un gran reto que tenemos es que los jueces apliquen lo que se llama el control de convencionalidad, que significa tal cual traer los tratados internacionales que reconocen derechos humanos a nuestro ámbito interno, como parte de nuestro marco de control de constitucionalidad, y realmente dejen de aplicar normas jurídicas que son contrarias a los derechos humanos. Eso yo te diría que está en ciernes, tanto en América Latina como en nuestro país, estos jueces garantes y aplicadores del derecho. Y la otra parte que me parece de los retos del acceso a la justicia es que no todos vivimos de la misma manera la impunidad. Indudablemente tiene que ver con los sectores y extractos sociales, ¿no? Quien tiene dinero tiene mucho más posibilidades de acceder a la justicia. Son mucho más vulnerables, por lo menos en nuestro país y en gran parte del continente, las personas migrantes, los niños, niñas, las mujeres por las especificidades de violencia de género, pero también las comunidades indígenas y campesinas. Entonces también se deben de establecer criterios diferenciadores justo para que a partir de estas condiciones de desigualdad, la propia norma y los esquemas institucionales de acceso a la justicia los igualen con mecanismos pues mucho más fácil para que tengan oportunidad de acceder a la justicia. Entonces, como podemos ver, el reto es muy grande y el mayor reto estructural es hacer compatibles lo que es la justicia, o sea, llevar a la cárcel los perpetradores, la verdad, o sea, tanto individual como social, y también la reparación del daño. Muy bien. ¿Qué buenas prácticas pueden ser útiles y referentes en algunos países del continente para el efecto? Sí, yo creo que es una es una pregunta muy rica. Hay experiencias comparadas, por ejemplo, la ecuatoriana y la colombiana, que han ayudado mucho al avance de los derechos sociales.
a la construcción de nuevos paradigmas. Pongo el ejemplo de la propiedad, ¿no? Siempre, sobre todo en este mundo global, posmoderno, individualista, existe una concepción muy individualizada de la propiedad. Bueno, estas experiencias latinoamericanas han ayudado a ir construyendo un concepto social de la propiedad. Eso ayuda a la reivindicación de derechos, por ejemplo, de comunidades indígenas y campesinas que trascienden la visión individual por una visión colectiva de la sociedad. También en experiencias como la propia experiencia ecuatoriana se ha avanzado mucho en derechos colectivos como vivienda, como educación, desde la perspectiva de la accesibilidad y sobre todo de que el contenido de los derechos sea el adecuado. O sea, vivienda no solamente es tener un techo, ¿verdad? Sino es tener un techo con servicios mínimos, por ejemplo, ¿verdad? También tenemos otros ejemplos muy enriquecedores, como el chileno, el argentino, sobre el tema de lo que hoy se llaman actores no estatales vinculados con violaciones de derechos humanos, y la suma de actores no estatales con estatales. O sea, la teoría tradicional de los derechos humanos lo que nos dice es que los derechos humanos son derechos subjetivos públicos, o sea, solo los puede violar el Estado o autoridades formalmente instituidas. Nuestra realidad da cuenta que eso está superado, o sea, porque hay actores no estatales que violan también derechos humanos. Por ejemplo, hoy en día se diría, pues, ¿para qué sigue existiendo el derecho a la no esclavitud? Bueno, lo que pasa es que hay distintas formas de esclavitud hoy, como la trata de personas o los trabajos forzados, en donde no solamente son autoridades formales las que los violan, sino también actores no estatales. Bueno, en estas experiencias sudamericanas se ha avanzado mucho en lo que se llama la teoría alemana, que se llama la Drittwirkung, que es una teoría que responsabiliza directamente a actores no estatales en la comisión de violaciones de derechos humanos, pero también responsabiliza a los actores estatales por no evitar que sujetos particulares violen los derechos humanos, ¿no? Y así podríamos seguir mencionando, digamos, muchas buenas instituciones que se han ido generando en otras latitudes. Hay algunos sistemas jurídicos o judiciales que tutelan mejor el derecho de las víctimas, por ejemplo, las víctimas del delito. México, por ejemplo, era un sistema que tradicionalmente reconocía los derechos de los imputados, no necesariamente de las víctimas, y hemos ido mudando a un equilibrio de esas pautas. Hay experiencias sudamericanas donde se tutelan mucho más estos derechos, ¿no? Y así podríamos ir, digamos, mencionando otros grandes ejemplos. Excelente. Sí. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado a este programa Diálogos con la Realidad. Este programa pues se realiza en esta serie, ¿verdad?, específicamente con ocasión del tercer seminario en Derechos Humanos del Programa Latinoamericano Interuniversitario de Derechos Humanos que tiene AUSJAL con el IDH. Muchas gracias por su compañía.